Hola nuevamente a todos. Vamos a concluir el tema de la fiscalidad del agua, hablando con un poco más de detalle acerca de las tarifas por el pago de derechos de agua nacionales. Hemos comentado ya en varias ocasiones que la obligación de pago de derechos por el uso y aprovechamiento de aguas de la nación se encuentra contemplada tanto en la Ley Federal de Derechos como en la Ley de Aguas Nacionales. Pero también hemos dicho que en realidad las menciones que se hacen en la Ley de Aguas Nacionales a esta obligación no son tan relevantes. Podrían de hecho no hacerse. Pero bueno, también hemos dicho que formalmente está bien que se hagan. Fíjense, el artículo 29, fracciones 4 y 5 de la Ley de Aguas Nacionales señala la obligación de todo concesionario y todo asignatario de pagar los derechos por extracción, consumo y uso de aguas nacionales. Es una obligación general, pero esta obligación general no contiene los demás elementos del tributo, que ya hemos comentado son 6 y que son indispensables para que sean constitucionales. Igualmente, el artículo 112 de esta Ley de Aguas Nacionales dice que la explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales, incluyendo las del subsuelo, requiere el pago de derechos establecidos en la Ley Federal de Derechos. Esta disposición repite la anterior, de hecho, no dice nada nuevo. Lo que sí que hay que destacar es que incluye a las aguas del subsuelo, que ya hemos comentado que hay un debate ahí sobre si realmente estas aguas del subsuelo requieren concesión para poderse alumbrar o se pueden alumbrar libremente, en qué casos sí, en qué casos no. ¿Me explico? Entonces un poco recoge allí esa idea, pero no la resuelve. No contiene los 6 elementos que todo tributo debe contener para que se considere constitucionalmente válido. En cambio, el artículo 222 de la Ley Federal de Derechos, ese sí ya entra directamente a la materia. Ustedes en la presentación PowerPoint que ya está disponible en la aplicación, pueden ver esto en la última eh, serie de láminas de PowerPoint, en la lámina número 3 y número 4, los dos preceptos de la Ley de Aguas Nacionales que, repito, no significan mucho, y ya en la 5 pueden ver el artículo 222, pero de la Ley Federal de Derechos, que ese sí es importante, ese sí establece claramente el tributo. Fíjense lo que dice: están obligadas al pago del derecho sobre agua las personas físicas y las morales que usen, exploten o aprovechen aguas nacionales, bien sea de hecho o al amparo de títulos de asignación, concesión, autorización o permiso otorgados por el gobierno federal de acuerdo con la zona de disponibilidad de agua en que se efectúe su extracción. Fíjense, es digamos, un hecho imponible ya un poco más claro, ¿no? Señala la obligación de pago, señala quiénes están obligados, en este caso aquellos que usen, exploten o aprovechen aguas nacionales, sin importar, ya les hemos dicho antes, sin importar si se cuenta o no con concesión. Esto para mí, siempre lo he dicho, se trata de una idea según la cual al derecho fiscal le importa poco la legalidad del aprovechamiento, lo que le importa es que le paguen, ¿no? Por eso aquí dice, sea de amparo o sea de concesiones o sea de hecho, ¿no? Entonces, este 222 de esta ley de derechos que está en la diapositiva número 5 de la última presentación PowerPoint, establece esta obligación general y luego desarrolla el tema de las tarifas. Fíjense cómo lo desarrolla. Primero, en el artículo 223 podemos encontrar lo que yo llamaría la tarifa genérica, la que digamos pagarían todos, ¿no? Dice, por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales a que se refiere este capítulo, se pagará el derecho sobre de agua, de conformidad con la zona de disponibilidad de agua y la cuenca o acuífero en que se efectúe su extracción, y de acuerdo con las siguientes cuotas. Y ahí ven la división. La división sería, primero, yo diría aquí, inciso A, el inciso A nos está diciendo el régimen general. Esta es la tarifa que todos pagarían, ¿no? Y luego ya vienen otras más específicas. Aquí dice inciso A, por aguas provenientes de fuente superficial o del subsuelo, por cada metro cúbico se paga según la zona de disponibilidad. Por ejemplo, en la zona 4, por cada metro cúbico de aguas superficiales, 2 pesos y con 51 centavos. Pero si fueran subterráneas, 2 pesos con 81 centavos. La idea es muy bajo el costo del agua aquí, ¿no? La tarifa es muy baja. Entonces, bueno,
Pero es la tarifa general, depende de la zona de disponibilidad y de la fuente. Si son aguas superficiales, son aguas subterráneas, varía un poco la tarifa, pero lo que yo puedo observar de manera general es que es muy bajo el precio del agua en México, ¿no? Luego tenemos una serie de reglas que van acompañando este inciso A, el de régimen general. Me llama la atención el párrafo segundo en la diapositiva número 6, que dice que de los ingresos que se obtengan por la readecuación de los derechos por la explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales, por usuarios distintos a los municipales y a los organismos operadores de los mismos, 300 millones de pesos tendrán destino específico para el Fondo Forestal Mexicano. Fíjense, qué interesante. Se está viendo aquí al bosque como fábrica de agua. Y hay que alimentar esa fábrica de agua, hay que proteger el bosque. Por lo tanto, de todo lo recaudado por esta tarifa genérica, 300 millones, hace poco, pero bueno, es algo, se destinan al Fondo Forestal Mexicano. Y el fondo verá a qué programas los aplica, ¿no? Luego tenemos el inciso B. Lo anterior, recuerden, en la diapositiva 5 fue el A, en la 7 es el B. Es otro régimen, ya no es el régimen general, es un régimen que tiene a su vez varios subregímenes. Dice, inciso B, por las aguas provenientes de fuentes superficiales o extraídas del subsuelo, se pagará el derecho sobre agua por cada 1000 metros cúbicos destinadas a. Aquí fíjense cómo el costo o el precio del agua dependerá del destino que se le dé, ya no tanto de la fuente, sino del destino. Dice, fracción primera, si el destino es uso de agua potable, entonces la tarifa es la siguiente: zonas de disponibilidad, fuente, superficial o subterránea. Vean cómo es mucho más baja. Como el destino es para la población, la tarifa es mucho más baja que la tarifa genérica. Solo contrasten por un minuto ambas diapositivas y verán que son distintas, que la destinada al uso, digamos, doméstico es mucho más baja. Luego tenemos si el uso ya no es para doméstico, entonces podría ser para generación de energía eléctrica o geotérmica, y aquí sería 7.4877 el costo del agua, ¿no? Fíjense, y luego teníamos el uso en acuacultura, ¿no? Zona de disponibilidad 1 a 4, dependiendo de la fuente, subterránea, superficial, varía la tarifa. Es muy baja también, ¿no? La más alta es la de generación de energía eléctrica. El uso en bañarios también depende de la zona de disponibilidad y sigue siendo muy baja, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Estos son, digamos, los subregímenes del inciso B. Uso, que depende del uso: agua potable, generación de energía eléctrica, acuacultura, balnearios, ¿no? Y luego viene el inciso C, por las aguas provenientes de fuentes superficiales o del subsuelo destinadas a uso agropecuario. Es también un uso, pero es un uso distinto a los otros cuatro, ¿no? Quizás este inciso C podría estar en el inciso B, pero para mayor claridad lo ponen por separado para decir que en el caso de que el agua se destine a uso agropecuario, realmente no se pagará ningún derecho. Déjenme les digo por qué. Yo digo eso, ¿no? Pero ¿por qué? Inciso C, por las aguas provenientes de fuentes superficiales o extraídas del subsuelo destinadas a uso agropecuario, se pagará el derecho sobre agua por cada metro cúbico que exceda el volumen concesionado. Es decir, si yo no excedo mi volumen concesionado, no pago nada. Si lo excedo, pago en función de la regla que está aquí. Zona de disponibilidad 1 a 4, aquí es parejo, 24 centavos, ¿no? Y tiene cierta lógica, porque normalmente el agua en uso agropecuario se inyecta al subsuelo, se le cargan los acuíferos. Entonces tiene sentido que prácticamente no se cobre en este uso, ¿no? A menos de todas las cuestiones políticas que puedan verse en esta regla, ¿no? Bueno. Veamos la diapositiva número 11. Las exenciones. Ya hemos hablado un poco de estas exenciones, pero no está de más que las repitamos, ¿no? No se pagará el derecho a que se refiere este capítulo, o sea, el derecho sobre agua, en los siguientes casos. 1.
por la extracción o derivación de aguas nacionales que realicen personas físicas dedicadas a actividades agrícolas o pecuarias para satisfacer necesidades domésticas y de brevedad. También es lógico, ¿no? La gente en el campo va y toma agua del río y no tiene que pagar por ello nada. 2. Por el uso o aprovechamiento de aguas residuales, o sea, aguas que ya pasaron un ciclo de uso, ¿no? Y que de ese ciclo resultan esas aguas residuales cuando se deje de usar o aprovechar agua distinta a esta en la misma proporción, o cuando provengan directamente de colectores de áreas urbanas o industriales. Es decir, si yo recolecto el agua servida, el agua ya usada de un proceso industrial o comercial, esa agua, como dice la ley, sigue siendo agua de propiedad nacional, pero no pago ningún quinto por ello porque estoy resolviendo un problema. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Que los municipios no tienen cuenta de ese tratamiento y desechan sus aguas servidas a los ríos. Bueno, es mejor que una empresa diga, no la deseches, pásamela, yo la depuro, la uso y luego la devuelvo ya mucho más limpia de como me la pasaste tú, ¿no? Fracción 3. Por aguas que broten o aparezcan en el laboreo de las minas o que provengan del desagüe de estas, ¿no? Tras las minas estás perforando botagua, no pagarías nada por su uso aprovechamiento, ¿no? 4. Por los usos agrícolas y pecuarios definidos como tales en la ley correspondiente. Ya lo dijimos, ¿no? El uso para estos fines no paga nada, ¿no? Y si se excede, pagaría una cantidad mínima. Si se excede el volumen concesionado, ¿no? 5. Otras exenciones. Esta es muy interesante. Esta quizás es la más interesante y la más importante. No se pagará el derecho sobre agua por las aguas que regresen a su fuente original o que sean vertidas en cualquier otro sitio previamente autorizado por la Comisión en los términos de la ley, siempre que tengan el certificado de calidad de agua expedido por la propia Comisión en los términos del reglamento, de que cumple con los lineamientos de calidad del agua señalados en la tabla contenida en esta fracción, de acuerdo con el grado de calidad correspondiente al destino inmediato posterior, y se acompañe una copia de dicho certificado a la declaración del ejercicio. ¿De qué habla esta fracción? Pongo un ejemplo para que sea mucho más simple. Hace tiempo había en México una empresa pública que se llamaba Productora de Papel Destintado, Pronapade. Era una empresa pública sectorizada en la Secretaría de Gobernación que fabricaba papel. Señor, ¿por qué va a estar una empresa pública que fabrica papel sectorizada en Gobernación? Es que no era cualquier papel periódico. ¿Me explico? Con el suministro de papel periódico, un gobierno puede controlar lo que diga la prensa. Entonces siempre fue así, ¿no? Pero no es el punto. El punto es que Pronapade producía papel para 2 periódicos reciclado. Compraba papel periódico usado y lo procesaba y volvía a hacer papel limpio, nuevo, ¿no? Eso requería ciertos volúmenes de agua. En una zona como San Luis Potosí, semidesértica, parecía complicada esta operación. ¿Qué hizo Pronapade? Dijo, pásenme el agua que usan los campesinos, yo la voy a depurar, la voy a meter en mi proceso y la voy a regresar al punto donde la tomé con una calidad tal que es apta para el segundo uso inmediato posterior. ¿Me explico? Es una solución a un problema. Los municipios no pueden tratar las aguas, pues dénselas a empresas que las traten, las usen y las devuelvan mucho más limpias, ¿no? Pocas empresas, hasta donde yo recuerdo, han obtenido este certificado de calidad del agua. Muy pocas, es muy difícil obtenerlo. Pero una vez que lo obtienes, no pagas por el uso del agua, porque estás ayudando a resolver un problema, de hecho, ¿no? Siguiente exención, la fracción 6, dice, por la explotación, extracción, uso o aprovechamiento de aguas interiores salobres, cuando el contribuyente acredite que éstas contienen más de 2.500 miligramos por litro de sólidos disueltos totales, independientemente de si se desaliniza o se trata, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Si tú estás aprovechando aguas que son un problema porque están contaminadas y las vas a descontaminar, pues mejor no pagues, ¿no? No voy a brincar a la siguiente parte, que no me interesa mucho verla. Luego tenemos aquí, déjenme ver. Siguiente exención,
por el uso o aprovechamiento, no se pagará el derecho sobre agua, perdón, por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales efectuada por entidades públicas o privadas que no tengan fines de lucro y que presten servicios médicos, ¿no? Básicamente en poblaciones pequeñas de 2.500 habitantes. Entonces ellos pueden usar el agua sin pagar nada porque están haciendo o están ayudando a resolver un problema del gobierno, problema de salud pública, ¿no? Siguiente extensión, fracción novena, por el uso o aprovechamiento de aguas tomadas del mar. El agua tomada del mar es salada, hay que desalinizarla, es complejo el proceso, no pagan por eso, ¿no? Exenciones. Luego tenemos, que creo que ya hemos hablado de esto, las disminuciones. De lo que tenga yo que pagar en el ejercicio, puedo restar, por ejemplo, el costo comprobado del aparato de medición. Esto está en la diapositiva número 18, compañeros, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, o sea, ya calculé un monto, no tengo que pagar todo, si es que compré un aparato de medición, lo resto, lo disminuyo, ¿no? Okay. Y básicamente es eso, ¿no? En el tema de las disminuciones. Y el tema de las tarifas, como ven, realmente es muy simple el tema, pero es importante, ¿no? Ya habíamos hablado, perdón, del tiempo y la forma de pago, ya habíamos hablado de que Conagua es un organismo fiscal autónomo, ¿no? Porque cobra las contribuciones, ¿no? Las determina y las cobra, y eso le da un cierto poder técnico y político, ¿no? En fin, ese es el tema de las tarifas. Me gustaría muchísimo que ustedes pudieran expresarme mañana, que tenemos reunión, sus dudas sobre las 3 presentaciones, los 3 videos y cualquier otra cosa que les venga en mente y sea útil para su mejor conocimiento. Por lo pronto, me despido, nos vemos en la sesión de Zoom, les deseo un excelente descanso.